punto del orden del día, que, como decía el secretario de esta comisión, está formado por 3 preguntas. La primera de ellas es la pregunta que está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y, para formularla, tiene la palabra el señor Amado Borrella, que dispone de 3 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenido, señor Carrón, bienvenido a esta comisión, bienvenido a esta casa, a su casa. Mire, usted sabe, aunque obviamente no lo va a reconocer jamás, pero estoy convencidísimo que usted lo sabe, que existe una realidad incontestable en los últimos años, y es que el Gobierno de España se ha volcado durante estos últimos años en dar un mayor margen y una mejor financiación tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. Obviamente usted lo sabe, no lo va a decir ni lo va a reconocer, va a decir que no, pero usted lo sabe. Todo lo contrario, por cierto, de lo que hizo el Partido Popular en la anterior gestión de la anterior crisis económica cuando gobernó en España, y también usted lo sabe muy bien porque cuando usted formó parte del Gobierno del señor Monagüe y tuvo que sufrir en sus propias carnes, pues esos duros recortes en materia de financiación que hizo el señor Rajoy y el señor Montoro a las comunidades autónomas. Pues eso usted lo sabe y probablemente mejor que nadie, porque además llevó un área que fue sanidad que sufrió muchos recortes. Por eso el Gobierno socialista ha intentado que se aprobara pues una senda de estabilidad presupuestaria, mejorando la flexibilización tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales. De este modo, frente al objetivo inicial, que era de equilibrio presupuestario para el conjunto de las comunidades autónomas, pues se planteó la posibilidad que tuvieran un déficit del 0,1% para el 2024, tal y como se propuso, por cierto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y para las entidades locales ya no tendrían que alcanzar sí o sí un superávit del 0,2% para el 2024, sino que se situarían en equilibrio presupuestario. Es decir, estamos hablando, por tanto, de que el Gobierno de España propuso un margen adicional tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales de 3 décimas, lo que equivaldría a un total de 4.570 millones de euros que asumiría la Administración General. Bien, todo esto trasladado a nuestra comunidad autónoma, que es lo que nos urge y nos preocupa, supondría un impacto económico total de 75 millones de euros. 25 millones para el Gobierno de la región y 50 millones para nuestros ayuntamientos y entidades locales. Pues bien, señor Carrón, su partido y el partido que conforma la coalición de este Gobierno, es decir, la ultraderecha, votaron en contra, por partida doble, en el Senado, de esta nueva senda de estabilidad presupuestaria. Un boicot que no solo implica el rechazo a esos millones, que es muy preocupante, sino que con ese voto en contra ustedes van a dificultar enormemente y gravemente la gestión de nuestros ayuntamientos. Espero que ahora por lo menos ustedes no vayan sacando pecho de municipalistas, que por lo menos tengan un poquillo de vergüenza cuando hablen de municipalismo. Por eso, señor Carrón, nos gustaría saber si la Junta de Extremadura ha pensado en alguna fórmula para compensar, aunque sea mínimamente, este ataque sin parangón que ustedes han hecho al municipalismo extremeño. Y, por cierto, espero, señor Carrón, que su respuesta pues no obedezca, que sea veraz, que no obedezca a informaciones periodísticas del diario sensacionalista de Narnia, sino que sea una respuesta fundada con datos, rigurosa y no basada en bulos, en fake news y en acusaciones falsas, como hizo la señora consejera en el último pleno que estuvimos en esta casa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Bienvenido, señor Hernández Carrón. Para contestar a esta pregunta dispone usted, como sabe, de 10 minutos y es suya la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenos días, señoría. Como siempre, es un placer estar entre ustedes en esta Comisión de Hacienda y le agradezco al señor Amado que considere que esta es mi casa y es cierto, me considero que soy de la casa. Bueno, antes de entrar a responder con datos a la pregunta que hace el señor Amado y que formula el señor Amado, creo conveniente recordar a su señoría primero el marco normativo que tenemos en España y especialmente en Extremadura en relación con la financiación de las entidades locales. Es necesario comenzar recordando que la Constitución española, en su artículo 142, garantiza la autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales. Esta suficiencia financiera se basará en sus propios tributos y en la participación en los del Estado y en los de las comunidades autónomas. La primera cuestión que le tengo que decir al señor Amado es que se equivoca. El señor Amado, cuando dice que no voy a reconocer el aumento de la financiación que el Estado está proporcionando, está
Para eso le digo que en ese sentido hay que recordar que en este ejercicio, y tal como ha anunciado el Ministerio de Hacienda, las entidades locales recibirán en 2024 la cifra récord de 28.557 millones de euros del sistema de financiación. Por lo tanto, siento defraudarle porque reconozco que, en efecto, se está produciendo un incremento importante de la recaudación y de los ingresos en las entidades locales. En ese sentido, estamos, por tanto, ante una cifra que es un 22,6% superior a la de 2023 y, de esta forma, se van a destinar a las entidades locales 5.260 millones más que en 2023 por parte del Estado. Volviendo a la normativa, en el ámbito extremeño, hay que recordar que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 60, sobre las haciendas locales, dice en el punto 1 que la hacienda de las entidades locales de Extremadura se rige por principios de suficiencia de recursos, solidaridad, autonomía y responsabilidad fiscal. Mire, en atención a ese punto, la Junta de Extremadura destina en su presupuesto para este año 288 millones de euros para la financiación municipal. Esto, señorías, supone un 2,5% más que en 2023, es decir, estamos hablando de un aumento de 7 millones de euros más destinados a las entidades locales por parte de la Junta de Extremadura en el presupuesto de 2024. En el punto 2 del artículo 60 dice del Estatuto de Autonomía que la Comunidad Autónoma de Extremadura velará por el equilibrio territorial y la realización efectiva del principio de solidaridad. Con esta finalidad y mediante la ley de la Asamblea se establecerá un fondo de finalidad incondicionada dotado a partir de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma y que se distribuirá entre los municipios teniendo en cuenta, entre otros factores, su población, sus necesidades de gasto y su capacidad fiscal. Mire, ese fondo de finalidad incondicionada, que como ustedes saben todos es el denominado Fondo Regional de Cooperación Municipal, en el ejercicio 24, en el presupuesto 24, se destinará un total de casi 46 millones de euros, lo que supone también un incremento, es decir, también se incrementa el Fondo Regional de Cooperación Municipal de casi más de medio millón de euros. Volviendo de nuevo a la normativa, ustedes saben que mediante la Ley 3/2019 de 22 de enero de Garantía de la Autonomía Municipal se han desarrollado el principio de autonomía financiera municipal. Y esta ley contiene dos aspectos fundamentales, en mi opinión. El primero es el que ya hemos hablado, el fondo incondicionado fijado en el artículo 60, pero por otro lado, esa ley también introduce los programas económicos de colaboración municipal, los programas de colaboración económico municipal, más comúnmente conocidos como los PECEN, y no podemos olvidar que este ejercicio, desde la Junta de Extremadura, hemos hecho un esfuerzo importante para incrementar casi un 10% con respecto a 2023 esos programas de colaboración económico municipal, que se traduce en una aportación adicional de la Junta de Extremadura a los municipios de 10 millones de euros más que en 2023. En este sentido, cabe destacar la creación de 2 nuevos programas de colaboración económico municipal respecto a los que ahora había existentes, incrementando, por lo tanto, la garantía, garantizando, por lo tanto, esa autonomía financiera, incrementando la colaboración con los municipios y permitiendo a los municipios afrontar competencias, como han sido los PECEN de ayuda a domicilio y servicio de proximidad a personas mayores residenciales. Y por último, y para entrar de lleno a contestarle su pregunta, señor Amado, no podemos obviar el punto 3 del artículo 60 del Estatuto de Autonomía. Dice el punto 3, la comunidad autónoma compensará, que es lo que usted pregunta, necesariamente a las entidades locales de Extremadura cuando establezca medidas tributarias que supongan una minoración real de los ingresos. Por lo tanto, a su pregunta responde el Estatuto de Autonomía, señor Amado, ya que queda meridianamente claro que no procede compensar por parte de la Junta de Extremadura a los ayuntamientos de la región, pues la Junta de Extremadura no ha establecido ninguna medida ni de ningún tipo, ninguna decisión que suponga una merma en sus ingresos, en los ingresos de los ayuntamientos. Al contrario, como ya he expuesto ahora mismo, hemos adoptado medidas para incrementar los ingresos de las entidades locales. Por lo tanto, el supuesto impacto económico para los municipios de Extremadura al que usted alude en su pregunta, en relación con el objetivo de déficit, no ha sido provocado por medidas adoptadas por la Junta de Extremadura ni por decisiones del Gobierno de María Guardiola. Por lo que no entendemos esta pregunta, señor Amado, que afecta a decisiones de partidos políticos con representación en el Senado y que usted lo traiga a una comisión de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es decir, cuando esta es una cuestión que, como ya he explicado, nada tiene que ver con decisiones de este Gobierno. Quizás usted debería hacer esta pregunta en el Senado cuando llegue al Senado,
Por ahora está en la Asamblea de Extremadura, o que la hagan sus compañeros senadores, pero estamos en la Asamblea de los extremeños. Y aquí no ha habido ninguna decisión relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria con cargo a mi gobierno, a este gobierno. Por lo tanto, usted está preguntándome a mí algo que a mí no me compete. Yo no puedo contestarle. Y además, como ya le digo, el Estatuto de Autonomía se lo dice, compensar a los ayuntamientos cuando se merme sus ingresos. Nosotros no estamos mermando los ingresos de los ayuntamientos. Quizás hubiera sido más idóneo que su señoría nos preguntara, ya que estamos en la Comisión de Hacienda, de lo que está suponiendo para Extremadura, por ejemplo, la no presentación de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno del señor Pedro Sánchez. Porque, mire, esa decisión sí que está afectando negativamente a las cuentas de Extremadura. Ahí sí se está produciendo una merma de ingresos, señor Amado. Sin embargo, yo no veo que sus señorías del Partido Socialista estén preocupados. En tanto en cuanto que la no presentación de los presupuestos generales del Estado ha supuesto que no se actualicen las entregas a cuentas del sistema de financiación ni para las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos. Y ahora estamos teniendo un problema precisamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque no estamos recibiendo los ingresos que corresponden. Y es que en estos momentos la situación de prórroga de los presupuestos generales del Estado del 2023 está provocando que la comunidad autónoma de Extremadura esté recibiendo las entregas a cuentas del sistema de financiación muy por debajo de los ingresos previstos y reales que deberíamos recibir, ya que ni siquiera igualan a las que se recibieron en 2023. Mire, le doy a dar datos, no informaciones periodísticas, datos contables. En relación a las entregas comunicadas por el Ministerio de Hacienda para este año 2024, se están recibiendo cada mes, señorías, 26,6 millones de euros menos de lo que nos correspondía si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera presentado los presupuestos generales del Estado de 2024. 26.600.000 euros menos al mes, señor Amado. Esto está suponiendo que en lo que llevamos de año, durante los 4 primeros meses de este ejercicio 2024, hemos dejado de ingresar en la comunidad autónoma 106 millones de euros menos de lo que nos corresponde. Concretamente, y le doy datos fehacientes, las entregas a cuentas comunicadas para este ejercicio 24 son al mes de 294,1 millones de euros, pero deberíamos estar recibiendo 320,7 millones de euros. Eso hace una merma, como le he dicho, de 26,6 millones de euros menos al mes. Por tanto, cada mes que transcurra sin que el señor Sánchez actualice de alguna manera las entregas a cuentas del sistema de financiación, bien sea por un Real Decreto, bien sea a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, bien sea, como están pretendiendo, a través de una enmienda en un decreto que está parado en el Congreso de los Diputados, que ha presentado su grupo, el Grupo Socialista, Extremadura está recibiendo 26,6 millones de euros menos de lo que nos corresponde. Y ante este agujero, señor Amado, para las cuentas de los extremeños, la pregunta que cabría hacernos todos es: ¿y a Extremadura quién la compensa en estos momentos, señor Amado? ¿Qué solución propone usted? ¿Tiene alguna respuesta para esto? ¿Tiene usted alguna idea que nos pueda ayudar para compensar un déficit en estos momentos de liquidez de 100 millones, más de 100 millones de euros? Porque el problema que hay en estos momentos es que nosotros tenemos que hacer frente a muchos pagos que están presupuestados y, sin embargo, el Estado no nos está ingresando lo que debería ingresarnos. Esos magníficos ingresos que usted tanto habla, esas magníficas transferencias que usted tanto alardea, no están llegando como deberían estar llegando. Señor Amado, la no presentación de los presupuestos generales del Estado está suponiendo en estos momentos que las comunidades autónomas tenemos 31.000 millones de euros menos por la no actualización de las entregas, lo que está causando problemas de tesorería y puede impactar también en el periodo medio de pago a proveedores, especialmente las que tienen unas cuentas menos saneadas. Mire, el último informe que se ha publicado del periodo medio de pago a proveedores en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura corresponde al mes de febrero de 2024, no el que ustedes están utilizando y espoleando. Señor Carrón, debe ir finalizando. Ya termino. Y dice que la Junta de Extremadura está pagando en 12,93 días. Por lo tanto, nuestra comunidad autónoma en estos momentos está salvando la situación como estamos pudiendo, pero si no se actualizan las entregas a cuenta por parte del Gobierno del señor Sánchez, la situación se va a poner muy fea. Y ustedes son los responsables. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Amado Borrella por tiempo de 5 minutos. Señor Carrón, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carrón, me ha sorprendido que usted se haya salido por la tangente y no haya dicho nada de la decisión que estamos hablando aquí y que sí afecta a Extremadura.
Porque estamos hablando de una decisión que ha tomado el Partido Popular y Vox. Y yo creo que le sonará de algo a esos dos partidos. Y son 75 millones que le afectan directamente a la financiación de Extremadura. Si no le pregunto sobre esto, ¿qué le voy a preguntar? O sea, ¿sí es importante la amnistía? Que se va María Guardiola al Senado a hablar de esto y en cambio de 75 millones de euros que afectan directamente al día a día de los extremeños y de las extremeñas. No me pregunte de esto, si esto no es una decisión de la Junta de Extremadura. No, será del PSOE también. Será del PSOE y de Sánchez. Mire, señor Carrón, es evidente que quienes sustentan, y esto estará de acuerdo conmigo, y garantizan el estado del bienestar son tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos. Y con su voto en contra y con el de la ultraderecha, ustedes vuelven a atacar los pilares básicos de ese estado del bienestar, nuestros servicios básicos, nuestros servicios públicos. Diga usted lo que diga. Y, por tanto, esa estrategia que vuelve a demostrar aquí de culpabilizar a Pedro Sánchez de todos los males financieros no tienen ya ninguna credibilidad con ustedes, señor Carrón. Ninguna. Porque es incoherente que ustedes exijan, como acaban de ver, más financiación para el Gobierno de España, del Gobierno de España para Extremadura, que sí, que hay que hacerlo. Pero, claro, tienen la osadía a la vez de votar en el Senado en contra, por partida doble con la ultraderecha, de que se disponga, que pudiéramos disponer de 75 millones más de euros en Extremadura. Es absurdo, señor Carrón, y muy poco creíble que ustedes pidan que se reforme el sistema de financiación autonómica, como, por cierto, vamos a ver luego, a ver si no solamente eso quedó en una mera foto de la señora Guardiola, que es lo que se acostumbra a hacer, pero en cambio luego regalan privilegios fiscales a los grandes patrimonios y a las rentas más altas por un valor de 70 millones de euros. Mire, señor Carrón, esta reducción de la capacidad de gasto a la que ustedes han obligado a los ayuntamientos va a ser muy perjudicial sí o sí para los vecinos y vecinas de Extremadura. Digan ustedes lo que digan, se salgan por la tangente y no quieran hablar de ese voto en contra que ustedes con la ultraderecha han llevado a cabo en el Senado por partida doble. Eso es lo que tenía que haber hecho la señora Guardiola en el Senado y no tanta amnistía ni tanta amnistío. Hablar de los problemas del comer de los extremeños, que son 75 millones de euros que ustedes han rechazado en el Senado. Mire, la obsesión de su partido y de la ultraderecha por votar en contra de Sánchez, de Pedro Sánchez, proponga lo que se proponga, va a complicar muchísimo la gestión de los ayuntamientos, señor Carrón. Porque esa nula apuesta por el municipalismo también han dejado ustedes constancia en el presupuesto. Usted dice, no, si aparecen 45 millones de euros, casi 46. Mire, a pesar de que ustedes han tenido un incremento de más de 600 millones de euros derivados de las políticas, sí, de las políticas socialistas del Gobierno de España, aunque ustedes no lo reconozcan, ustedes han congelado prácticamente el Fondo de Cooperación, el Fondo Regional de Cooperación Municipal. Dice, no, si le han aumentado en poco más de 300, no ha llegado a 300.000 euros, cuando ustedes han recibido 600 millones de euros más. ¿Qué mínimo que ese incremento hubiera sido de un 4,4%, que es el incremento de los presupuestos? ¿Qué mínimo que ese fondo hubiera aumentado 2 millones de euros y no 200 y pico mil euros, señor Carrón? No le estamos pidiendo que ese fondo aumentara en un 22%, que, por cierto, lo que ha aumentado el chiringuito Consejería de Vox, la financiación que ustedes han inyectado a ese chiringuito. No le estamos pidiendo un 22%, que serían 10 millones más para los ayuntamientos. Pero, hombre, qué mínimo que a los ayuntamientos se les dedicara un 4,4% más, que estaríamos hablando de 2 millones de euros. Qué mínimo eso, y no 200 y pico mil euros. Por cierto, también podrían haber destinado, han tenido una ocasión fabulosa, con esos recursos adicionales de 17 millones que vienen también procedentes del maligno gobierno de Pedro Sánchez, que ustedes no tenían presupuestado. También podrían haber dedicado a ese fondo un incremento al Fondo de Cooperación Municipal. Y mire, hay una evidencia, señor Carrón, y es que nuestros ayuntamientos tienen que asumir más gastos que años anteriores. Eso es evidente, porque también sube el IPC también para los ayuntamientos, suben los gastos corrientes también para los ayuntamientos. Tienen que asumir más gastos y, a pesar de que ustedes disponen de más recursos, no han establecido medidas adicionales para mejorar la financiación municipal. Y eso es una evidencia. Ni esto, ni tampoco, además, han permitido, en su intento de boicot a Pedro Sánchez, que su margen de gasto sea mayor. Ni una cosa ni la otra, señor Carrón. Por tanto, están siendo colaboradores necesarios en la asfixia económica a las entidades locales. Y no solo por no dotarlas de recursos, sino también sí porque no están pagando a tiempo sus compromisos con los ayuntamientos. Y usted podrá echar la culpa a Pedro Sánchez, pero la realidad es que ustedes no han gestionado bien la tramitación ni la aprobación de los presupuestos, porque ya se lo advertí en la última comisión, ¿se acuerda? Les dije que no estaban pagando,
que no estaban pagando a muchas entidades, que no estaban pagando a muchos ayuntamientos, que no estaban pagando a empresas. Y así ha sido. Ustedes han incrementado, Señor diga Amado, lo que diga, han incrementado, vaya finalizando, por favor. acabo, han incrementado con crece el pago medio a proveedores, el déficit. La IRE está diciendo que no vamos a cumplir con la regla del gasto en el 2024. El IPC se ha disparado en nuestra región, señor Carrón. En marzo somos las comunidades autónomas que más han subido los precios de todo el país. Nos preocupa mucho, y acabo ya, señor presidente, la deriva económica que van dejando sus datos de la gestión que están haciendo ustedes en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Para el turno de dúplica, por la Junta de Extremadura, el señor Hernández Carrón dispone de un tiempo de 5 minutos. El señor Hernández Carrón tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, señor Amado, dice usted, yo me salgo por la tangente con algo que no tiene nada que ver con la situación. Yo le puedo asegurar que la situación que tenemos en estos momentos es precisamente, la preocupación es esa. El problema de liquidez que estamos teniendo porque el señor Sánchez no ha aprobado los presupuestos, no ha presentado los presupuestos, no se han actualizado las entregas a cuenta y la Junta de Extremadura tiene una roncha en estos momentos de 106 millones de euros. Lo digo así para que lo entiendan todos los extremeños. Yo le traigo datos que tienen que ver con Extremadura. Usted me trae cuestiones que no tienen nada que ver con la Junta. Usted confunde y manipula intencionadamente, y usted lo sabe. Usted me está preguntando a mí cosas que son cuestiones del Partido Popular. El Partido Popular está aquí sentado, señoría. Entonces, pregúntele usted a ellos. Y Vox está aquí sentado, que fueron los que votaron en el Senado. Pregúntele usted a ellos, que se pregunte en el Senado. Usted me pregunta a mí, a la Junta de Extremadura. Yo no soy Partido Popular representando aquí al Partido Popular, estoy representando al Gobierno, a la Junta de Extremadura. Y usted me pregunta a mí, ¿por qué? Porque a usted le interesa confundir y manipular, que es lo que están haciendo. ¿Y por qué confunden y manipulan? Pues mire, se lo voy a decir. Porque usted está hablando de una pérdida de recursos de 75 millones de euros. Y eso es falso. Y eso usted lo sabe. No hay pérdida de recursos de 75 millones de euros, señor Amado. Ustedes están manipulando. Ustedes y el Partido Socialista están manipulando. Los ayuntamientos de Extremadura y la Junta de Extremadura no pierden ni un solo céntimo de euro cuando se ha votado en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Eso es falso. Los ingresos son exactamente los mismos con una senda de estabilidad que con otra. Exactamente los mismos. Exacto, es cierto, ¿no? Bien, entonces no hay pérdida de ingresos, no hay pérdida de recursos. Puede haber una menor capacidad de gasto, que es diferente. Una menor capacidad de gasto. Eso no es pérdida de recursos, señoría. Eso es posible pérdida de capacidad de gasto. Pero usted deberá preguntarse por qué se ha llegado a esa situación. Usted no, se tiene que preguntar la señora Montero. ¿Por qué ha permitido que el Partido Popular, con mayoría en el Senado, le tumbara 2 veces los objetivos de estabilidad presupuestaria? Quizás sea porque el Gobierno pretendía quedarse con el 90% de la capacidad de gasto de esa estabilidad presupuestaria y solo ceder un 10% a las comunidades autónomas. Se abrió una negociación. El señor Feijóo le ha abierto y le ha tendido la mano en varias ocasiones para negociar. Y en 2 ocasiones ustedes se negaron a negociar, a pesar de que no tienen mayoría. Pero ustedes siguen R que R, a pesar de que no tienen mayoría, a pesar de que no son el partido más votado en España en estos momentos, ustedes siguen R que R confiando ¿en quién? En sus socios. Mire, me habla usted y me dice, no ha gestionado bien ni la tramitación ni la aprobación del presupuesto. Mire, yo le tengo que decir una cosa, eso dígaselo al señor Sánchez, que es el que no ha aprobado el presupuesto de 2024. Quien no ha tramitado bien su presupuesto para 2024 es el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que no son fiables. Nosotros sí, nosotros tenemos unos socios que son fiables y lo han demostrado. Ahí están. Mire usted, Extremadura tiene presupuesto y está funcionando y se están haciendo políticas. Quien no lo está haciendo es el señor Sánchez porque tiene unos socios que le han traicionado una y otra vez más. No le voy a decir lo que le decía a los ciudadanos estos días, ¿no? Por 7 votos, ya sabe, señor Sánchez. Mire usted, esta es la situación que hay. Aquí hay un Gobierno que tiene un presupuesto, que está ejecutando políticas dentro de un programa electoral, con unos socios que son fiables y que nos están permitiendo gobernar. Ustedes no, ustedes están perjudicando. ¿Se ha preguntado, su señoría, qué perjuicio se está creando a la Comunidad Autónoma de Extremadura la no aprobación de los presupuestos para 2024? Por ejemplo, en materia de inversiones. ¿Qué inversiones se están paralizando porque ya no hay presupuestos en 2024? Aparte de las que le he dicho de la no actualización de las entregas a cuenta y otras más derivadas de otras cuestiones. Ustedes manipulan, ustedes confunden. Usted me habla de la subida del IPC. ¿Se ha preguntado usted por qué ha subido tanto el IPC en España y especialmente en Extremadura en estos últimos meses? Quizás sea, bueno, no lo sé, quizás sea porque el señor Sánchez decidió subir el IVA de la luz.
Oiga, ¿es que el déficit de Extremadura, la Junta de Extremadura tiene alguna capacidad de decisión para corregirlo? Mire usted, el déficit depende de las medidas que el Gobierno adopte, porque ustedes, cuando el déficit ha bajado, bien que se han apuntado el tanto con sus medidas. Y ahora, cuando sube, la culpa es de María Guardiola. Ah, muy bien, manipulación, falsedad y intentar confundir a la sociedad. Si en España ha subido el déficit en el último mes, será por las decisiones que ha adoptado el Gobierno de España, entre ellas la subida del IVA de la luz, una de ellas, junto a muchas otras más. Pero ustedes, como siempre, confunden, intentan confundir. Lo que pasa es que en Extremadura los extremeños ya están muy experimentados y se está viendo que ya no se tragan sus mentiras. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. Agradecemos que haya estado en esta comisión respondiendo a esta pregunta. Sabe usted que puede permanecer con nosotros si le apetece o, si no, pues puede salir. Y ahora, para responder a las siguientes dos preguntas, le ruego a la señora Ramos